Bueno, pues vamos a grabar la última parte de esta sesión. No pude grabar todo de corrido, hubieron algunas, ¿cómo decirlo?, interrupciones, pero bueno, ya vamos a continuar. Nos quedamos aquí está, en la parte de, más adelante, aquí. Estamos hablando de la parte de la analogía. Entonces, bueno, perdón, todavía estamos en la parte del proceso creativo. Ya les comenté hasta el tercer punto. El cuarto punto es la fase de evaluación, es decir, en donde aquí se tiene que hacer ahora sí que como un análisis de decir, bueno, si es una buena alternativa, no, ¿por qué? La desechamos o bien la elaboramos y ya nos vamos al último punto, donde es perfeccionar la idea. Ajá. Ok. Esto más o menos el ejemplo que les puedo dar. No sé si ustedes recordarán que cuando vimos igual el caso de la Mixteca Alta, comentábamos que el problema era el desabasto de agua, ¿no? Pero ya al final que teníamos como algunas opciones, después de todas las que estuvimos analizando, mencionamos que en efecto, les faltaba plantearse, ¿no? Por ejemplo, decíamos, bueno, vamos a abastecer, pero en realidad nunca nos estábamos preocupando por la calidad del agua, ¿no? Que hay veces que nosotros lo damos por hecho, pero en realidad son cuestiones importantes que se tienen que definir, ¿no?, desde el principio. Bueno, entonces, dos personajes, dos autores, Martel y Magaña, algo que decían es de que se recomendaban las siguientes prácticas para identificar las alternativas. Uno es el juicio diferido, es decir, separar la crítica de la producción de ideas. Y esa es la parte de la imaginación. Esta parte todavía es como muy vaga, o sea, es como un primer acercamiento en donde lo mismo que hicimos, la lluvia de ideas, ya después, bueno, se va a ir puliendo, ¿no? Este juicio diferido es más que nada, primero de forma personal. Ajá. Ya después tenemos el segundo punto, que es el registro de ideas, en donde ahora sí ya pueden haber una interacción con más áreas, con más puntos de vista. Ajá. Se tiene lo que es la información, que es la búsqueda de datos para hacer más verídica la idea. Es decir, ustedes de primera instancia podrían opinar alguna propuesta, pero siempre hay que fundamentar. Ajá. Entonces, se tiene que fundamentar y bueno, se tiene que tener toda la información para saber por qué sí es viable o por qué no es viable. Eh, Posteriormente, la combinación, cuando se combinan las ideas, estas se multiplican y aumentan la posibilidad de encontrar una idea novedosa y útil. Esto igual, hablando ya de la parte multidisciplinaria, y ya, o sea, ya se tenía como una idea, una lluvia de ideas. Después se busca la información, después ya ahora sí, la buscamos, tratamos de combinarla con varias áreas, ya con la información de cada una de las áreas, ya todo recopilado, para que al final ahora sí saquemos lo que es la analogía, que es la comparación de relaciones, de situaciones no relacionadas, pero semejantes en su esencia. ¿Eso qué quiere decir? Prácticamente un análisis de buenas prácticas entre lo que ya se hizo con lo que nosotros estamos proyectando hacer. Es decir, vamos a hacer nuestro análisis prospectivo. Ajá. Y bueno, para las analogías tenemos que contemplar ciertos puntos, ¿no? No, bueno, tenemos que existen cuatro tipos de analogías, lo que es la personal, la directa, la simbólica y la fantástica. La personal es lo que hicimos, recordarán cuando vimos lo del bordo poniente, que tuvimos diferentes roles, donde algunos eran la parte social, otros eran la parte política, otros eran la parte ambiental y la otra de bueno, de los expertos ambientales y los expertos ingenieros civiles. Ajá. Entonces, a pesar de que ustedes están estudiando ingeniería civil e ingeniería ambiental, se separaron completamente. A algunos les tocó ser parte social, a algunos ambientales les tocó ser civiles, a algunos civiles ambientales, etcétera, ¿no? Entonces, se repartieron los roles. Esto fue, justo como dice aquí, para que el analista se ponga en los zapatos del sujeto y objeto analizado. Es decir, ustedes ya más o menos analizaron o se dieron cuenta cómo está la situación en los otros sectores, también tanto tomadores de decisiones como los que van a recibir la acción. Ajá. Entonces, de esto se trata una analogía personal. Eso fue lo que hicimos en esa clase.
Después tenemos lo que es la analogía directa, que es la comparación explícita entre atributos paralelos y circunstancias o efectos. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, vamos a, como aquí bien lo dice, vamos a comparar situaciones. Ajá. Por ejemplo, si siempre van a decir que termino con este mismo ejemplo, pero es como el más sencillo porque siempre lo andamos tratando. Recuerden que ya después nos vamos a ir a ejemplos más complicados. Pero bueno, que tenemos el desabasto de agua en un lugar, ¿no? Y resulta que en otro lugar también teníamos ese mismo problema, pero lo resolvimos con cierta alternativa, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a decir es, bueno, si aquí lo resolvimos de esta forma, entonces aquí podemos aplicarlo. Ajá. Pero algo que es muy importante antes de tomar esa decisión es de ver cuáles son las causas y los efectos de este sitio y por qué resultó viable esa alternativa. Si yo al analizar esta resulta que tengo causas diferentes, pues entonces esta alternativa no me va a funcionar para este caso. Ajá. Eh, Porque bueno, tengo que contemplar todo. Ajá. Bueno, después tenemos, pues ¿saben qué me recordó? ¿Recuerdan cuando hablamos de agua saludable para la laguna? Yo algo que les comenté es de que ese proyecto, pues justamente en la zona donde ahorita se está haciendo es porque sí se tenía cuerpos de aguas superficiales. Eso se pidió que se hiciera en un proyecto muy similar en otro estado. Sin embargo, pues no tiene cuerpos de aguas superficiales, no se puede aplicar la misma alternativa. Entonces el gobierno central pues dice, lo siento, pero no se puede ejecutar, no se puede hacer. Bueno, después tenemos lo que es la analogía simbólica, que busca la similitud de atributos entre dos sujetos o grupos y es la más usada en ingeniería. Ajá. Es prácticamente, es similar a la anterior, solamente que en esta parte vamos a buscar, pues, en el otro era más que nada como revisar las causas y los efectos que fueran iguales para poder aplicar la misma solución. Aquí en este caso vamos a utilizar atributos. ¿Los atributos cuáles son? Pues bueno, la parte social, la parte institucional, la parte tecnológica. em, ¿Qué otra? Bueno, varios factores que vamos a hablar ahorita más adelante. Esos atributos los tenemos que considerar para poder decir si podemos desarrollar esa misma solución o no. Y finalmente lo que es la analogía fantástica, donde se ponen ideas novedosas inexistentes hasta el momento. Esta es una de las analogías más complejas. Sí se llega a hacer, o sea, no digo que no, y tal vez a ustedes en algún momento de su vida les va a tocar proponer este tipo de situación y será muy bueno. Solamente que hay que analizar muchos atributos antes de poder ejecutar la acción, ¿vale? Bueno, ahora, ¿cuáles son los atributos? O sea, los que mencionábamos acá. Pues bueno, tenemos, esta es la dimensión, que es como el rubro principal, y después tenemos los atributos, que son los que tenemos que analizar, estos de acá. Tenemos lo que son los atributos en la parte tecnológica, lo que son las tecnologías complementarias y las competidoras, lo que es energía y transporte. Es decir, no solamente tengo que considerar la tecnología con la que va a funcionar mi sistema, sino todo lo que involucra la construcción de mi sistema. Ajá. La parte económica, que es cuánto me va a costar, condiciones de mercado, es decir, si es factible, porque esto también se puede aplicar a algún proyecto que ustedes quieran poner algún negocio. Ajá. Si no hay condiciones de mercado, pues bueno, no es factible. Tenemos que ver el financiamiento. Esto es muy importante, chicos. Hay una diferencia muy grande entre financiamiento y lo que es la evaluación. La evaluación es cuánto me va a costar. El financiamiento es de dónde lo voy a sacar, dónde voy a sacar el dinero. Ajá. Y finalmente el ambiente económico, es decir, tengo que ver cómo es la situación actual del país o del sector donde lo voy a implementar y de ese tipo de negocios o bien de ese tipo de proyectos. Ajá. Si es un proyecto muy costoso que pues tengo que no es redituable, etcétera, pues bueno, tengo que empezar a pensar si sí me conviene o no. Después tenemos los atributos por medio del número de directores o experiencia, bueno, la parte directiva. ¿Cuántos directores necesita? ¿Cuánta experiencia es la que tienen? Bueno, esta casi no la vamos a aplicar, la parte directiva. Eso es más para un proyecto de algún negocio, insisto. La parte política sí nos importa, necesitamos ver a quién beneficia, quién pierde, o sea, cuáles son los afectados
tenemos que ver cuáles son, bueno, equivalores, derechos, etcétera. Aquí esto entraría como un poquito más en la parte institucional de cuáles son los artículos que tengo que respetar. Recuerden, artículo 115, artículo cuarto, y cuáles son los reglamentos de los estados. Dependiendo qué estado esté participando, es el reglamento que voy a aplicar, entre otros como NOMS, NMX, etcétera. Ajá. Y finalmente, lo que es la parte social, es decir, la distribución geográfica, la población, también se puede, si es el proyecto la merita, pues por género, etcétera, ¿no? Los grupos institucionales, las escuelas, iglesias, negocios, familias, etcétera, ¿no? Ahí. Y finalmente, bueno, tenemos la parte cultural, intelectual, ético-religiosa. En estas partes, pues bueno, sí van a influir, tal vez no en todos los sitios y no en gran medida, en otros sí. Hay pueblos, lo que les he platicado, están los planes de justicia de este sexenio. Dentro de los planes de justicia tenemos que respetar todos estos puntos, así al pie de la letra, porque hay muchos conflictos sociales. Hay muchas zonas de estados como en Oaxaca, Guerrero, Puebla, que nosotros tenemos que respetar esto. Obviamente también aquí en la ciudad se hace. Sin embargo, no son nuestras costumbres tan arraigadas. Ajá. Pero pues también no quita que sí se puedan meter en algún problema. Y finalmente el factor ambiental, que es ver la contaminación, los niveles de tolerancia para la modificación de algún ecosistema, la flora, fauna, etcétera. Todos esos posibles daños ambientales a los que se va a someter nuestro proyecto. Y bien, con esto de aquí nosotros vamos estos son los atributos que se van a evaluar y aquí vamos a tener ya directamente los atributos que de forma desglosada, o sea, aquí tienen como las ideas y esto es lo que vamos a analizar punto por punto, ajá, que es la descripción del problema, espacios de soluciones, escala de tiempo, objetivos esperados y ya. Y en total serían cada uno de estos, ay, perdón, como que se buguea esta cosa, cada uno de estos y es lo que a nosotros nos va a interesar para nuestro proyecto. Igual vamos a ir analizando uno por uno. Ajá. Para eso, pues obviamente vamos a ver un ejemplo. Eso lo voy a grabar en otro video. Hasta aquí está la parte teórica. eh, y bueno, esto ya lo platicamos. Eh, Hasta aquí llega la parte teórica. Con esto cierro estos videos y les agregaría ya el otro ejemplo que ya sería directamente con un caso de estudio. Vamos a analizar el aeropuerto de la Ciudad de México. Y bueno, si llegaran a tener alguna duda, no duden en escribir. Voy a estar al pendiente de cualquier situación. Y pues bueno, cuídense, nos vemos pronto. Besos.